Almuerzo de negocios. Almuerzo de negocios presenta a Mónica Herrera en el segmento Green Business. Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, arrancando la semana con mucho ánimo y con muchos invitados de lujo en este programa Almuerzo de Negocios, dándole de inmediato la bienvenida a nuestra compañera Mónica Herrera en este segmento de Green Business, que estamos poniéndonos como elegante en el día de hoy para recibir gente muy importante. ¿Cómo estás, Mónica? Feliz de estar aquí como todos los lunes y más feliz todavía de los invitados que tenemos en el día de hoy. Creo que para las personas que están interesadas en la sostenibilidad, en hacer de su vida una vida sostenible, pues hoy vamos a hablar de dos cosas muy importantes. Vamos a hablar de arquitectura y urbanismo y vamos a hablar de moda. ¿A quién no le gustan esos dos temas? ¿Verdad? Dos temas neurálgicos para la vida. Así es. Pues te dejo a ti que hagas la presentación de nuestro primer invitado. Pues mira, nosotros estamos súper contentos porque es una institución, ¿verdad? En el sector y el currículum es muy extenso, ¿no? Porque él nos dice cuáles son sus hobbies y cuáles son sus habilidades profesionales. Y es que tenemos con nosotros al señor Gustavo Luis Moré Cuquito, como lo conoce prácticamente todo el mundo, un gran conocedor de estos temas de la arquitectura, la ingeniería sostenible. Estamos aquí disfrutando esta revista AAA, ¿verdad? Archivos de Arquitectura Antillana 3 AAA. Esta es la edición número 86. 086. Y yo estoy aquí. Y él dice que lo hace esto de hobby, tú sabes, como para divertirse y entretenerse. Así que, de verdad, don Cuquito, un placer para nosotros, un honor tenerlo aquí en el programa y hablar un poco de todos estos temas de arquitectura sostenible, de arquitectura verde. Esta revista hubo que ponerle varias veces verde a la imprenta, a la rotativa que le estaba imprimiendo, porque todo se ve extremadamente verde. Bienvenido. Sí. Bueno, muchas gracias. Es un honor estar aquí y tener a Mónica como compañera de cómplice de trabajo, ¿no? Esa revista en particular es así tan verde como ves porque fue una de las primeras ediciones hechas en el país, creo que la primera, sobre el tema del paisaje. O sea, fue dedicada exclusivamente a trabajar con el paisajismo y el manejo de los espacios verdes y los espacios públicos en el país y un poco en la región, ¿no? Y por eso te refieres al matiz de verde que predomina en la edición, sí, ¿no? Pero ya tenemos 28 años trabajando en la revista. En el 2026, si Dios quiere, cumpliremos 30 años. O sea que nada, nos ha ido bien, hemos tenido el apoyo del mercado y sobre todo el apoyo crítico de nuestros colegas arquitectos y nuestros colegas diseñadores, que es lo que realmente más nos interesa, ¿no? Que seamos un instrumento crítico al servicio del desarrollo del país y de la profesión. Y ahí nos pone la primera pregunta en bandeja de plata, sí, ¿verdad? Instrumento crítico al servicio del país. Y precisamente hoy queremos hacer uso de esa mirada crítica y también de tu experiencia, Cuquito, porque tu experiencia pues abarca el país completo y diferentes espacios de arquitectura, desde lo urbano, lo residencial, desde diseñar parques como el Parque de Santiago hasta diseñar ciudades como el caso de la Marina de Capcana y obras tanto civiles como obras gubernamentales como el Palacio de Justicia, como la Procuraduría, infinitas obras que están ahí para deleite y como evidencia de lo que es tu trayectoria profesional. Gracias. Eso te permite mirar hacia atrás y te permite mirar hacia el futuro, ¿verdad? ¿De dónde venimos? Sí, realmente venimos de una visión de planificación y hacia dónde nos lleva este camino que como país o como ciudad estamos recorriendo. Sí, bueno, son temas críticos, como dicen, ¿no? Actualmente el país está viviendo un desarrollo que en primer lugar ha sido una sorpresa casi
porque en realidad el crecimiento sostenible que hemos tenido en términos económicos y en términos de sociedad en los últimos quizás 15 o 20 años, hasta cierto punto nos ha tomado casi de sorpresa a todos. Yo diría que inclusive hasta a las mismas autoridades, ¿no? Y eso, bueno, tiene su ventaja, evidentemente, que de alguna forma ese crecimiento pues se traduce en equitativamente más o menos bien hacia todos los estratos sociales, ¿no? Pero sobre todo nos crea un compromiso de que las inversiones que estamos haciendo, tanto a nivel del Estado y de las instituciones cívicas, las municipales, etcétera, como la empresa privada, no tienen otra alternativa que intentar ser sostenibles, porque es que económicamente ya es imposible no serlo, ¿no? O sea, trabajar con la menor cantidad de recursos, aprovechar la energía al máximo, trabajar con lo que tenemos y con lo que podemos a lo que podemos acceder con facilidad, como son los recursos naturales bien entendidos y bien utilizados en el país, igualmente como los recursos patrimoniales. Te comentaba el otro día cuando un poco esbozábamos esta reunión que yo soy un gran apoyador, un gran manifestante del aprovechamiento de la arquitectura histórica. Nosotros tenemos en la ciudad colonial y en Gascue y en muchos centros históricos nacionales un inventario de arquitectura que no está siendo explotada al máximo. Tenemos un porcentaje muy alto de vacíos, de viviendas que no están siendo utilizadas ni alquiladas o que están siendo mal alquiladas, ¿no? Que con muy poca inversión pueden ser incorporadas al inventario, al universo de viviendas que sumen al déficit, que reduzcan el déficit nacional. Entonces, esa arquitectura patrimonial que suele ser demolida suele ser transformada de una manera vikinga y sin ningún tipo de criterio humanista, ¿no? Entonces podemos aprovecharla y podemos trabajar también con ella y reducir nuestro compromiso de inversión, nuestro panorama de inversión. Claro, yo creo que ¿Qué ejemplos hay en otros países que se puedan aplicar? Porque de repente voy a mencionar un ejemplo que siempre que cruzo por ahí siempre me lamento. Uno pasa por el frente de la Puerta del Conde. Correcto. Esa esquina maravillosa, correcto, llena de historia muy antigua, historia más reciente. Claro. Y uno ve ese edificio completo que está ahí en la esquina Hay del Conde. Hay varios edificios vacíos. Y está vacío. Claro. Y tú dices, ¿cómo es posible que un lugar histórico como este, un lugar turístico como este, el dueño de ese edificio, claro, que no sé quién es y que me disculpe porque no lo conozco, lo tenga inhabitado? Pero claro, peor aún, imaginémonos que es una persona que por diferentes razones no tiene los recursos económicos como para echar a andar un proyecto ahí de alquileres y demás. Maravilloso. Pero ¿dónde está la alcaldía? ¿Dónde está el Estado? Que le diga, mira, como tú no puedes, vamos a comprártelo. Claro, o hacer algún tipo de estímulo particular, ¿no? Claro. Para el desarrollo sobre todo de arquitectura del siglo XX. Sí. La ciudad colonial es colonial porque es el entorno colonial, pero el inventario de arquitectura del siglo XX es altísimo, de arquitectura de concreto, ¿no? Sí. Que también es aprovechable de una manera con menos sensibilidad que la arquitectura más histórica. Pero no solamente esas piezas del centro histórico. Mira el malecón. Claro. El malecón, que es nuestro abandonado, es nuestro bulevar por excelencia, con muchísima calidad ambiental, histórica, paisajística, recreativa, lúdica. No tiene doliente, no tiene personas que se enfoquen en desarrollar criterios inmobiliariamente inteligentes, de manera tal de que claro, ese recurso se aproveche. O sea que estamos hablando de una sostenibilidad que no va solamente a las instancias que ya sabemos que son
manejadas por la contemporaneidad, ¿no? El tema de la energía, el tema del reuso de materiales, el tema de la participación humana en los desarrollos de negocios, sino también ya del manejo del espacio público como un recurso natural importante. Colocando al ser humano como centro de lo que es la arquitectura y el diseño de las ciudades, y el ser humano que necesita, o sea, el ser humano necesita poder tener una vida con seguridad y con cierto placer. Entonces, estos lugares, que son lugares donde nosotros los dominicanos vamos de repente a esparcirnos, a divertirnos, pero no queremos vivir ahí. Y el apetito de construcción es un apetito que muchas veces es vertical en las ciudades. Es cualquier espacio que exista, la densidad, vamos hacia arriba y vamos poniendo por encima del verde de las ciudades, de la habitabilidad, de la... ¿cómo se llama? El índice de poder caminar a pie por una ciudad. Claro, sí, claro. Mira, es que incluso el tema de el espacio público, el uso del espacio público es uno de los indicadores que actualmente a nivel mundial las instituciones que bregan con el desarrollo urbano y que bregan con el desarrollo sostenible, ¿no? Están midiendo con mucho más energía, porque es que una ciudad caminable, una ciudad disfrutable, una ciudad en la cual el ciudadano esté seguro y se sienta que puede usar los espacios comunitarios con alegría, con los niños que puedan ir los viejitos. Es que, por ejemplo, en Buenos Aires, en la Argentina, ¿no? hay un verbo que ellos utilizan mucho, que aquí nosotros no lo podemos utilizar. Ellos, cuando tienen algún problema entre dos personas, dicen, ¿por qué no nos bancamos? Bancamos. Un poco, a ver si resolvemos la situación. O sea, es la tradición de ir a un banco en un parque, que ya ellos lo tienen inclusive como un verbo, ¿no? Wow. Como una actividad humana. Entonces, contra eso a mí me da envidia. Bueno, pues hay que hacer un movimiento fuerte. Y sé que hay muchos arquitectos que están preocupados por esta situación de hacia dónde vamos nosotros como ciudad sostenible. Y no solamente sostenible desde el punto de vista, como decías, energético, de residuos, sino sostenible desde el punto de vista humano. Claro. Y de nosotros querer a futuro que nuestros hijos, nuestros nietos vivan en esta ciudad. Y aquí abarca un gran conglomerado de negocios que quisiéramos que fueran más verdes. O sea, quisiéramos que la parte de la construcción, de las constructoras, más que pensar en darme la mayor cantidad de apartamentos por metro cuadrado de solar, pensaran en cómo yo puedo agregar valor a ese diseño para que sea también verde, no solamente metros de apartamentos que voy a vender. Hace años, muchos, 10, 20 años, que he estado involucrado en diferentes grupos de trabajo, militantes, defendiendo, por ejemplo, a Gascue, ¿no? Y en estos momentos estoy viendo en la César Nicolás Penson, en una esquina, un proyecto nuevo que está haciendo una empresa que no la conozco y voy a decir el nombre a pesar de que pueda interpretarse como propaganda. Pedralbes está haciendo en una esquinita un edificito de 3 pisos de oficina. O sea, ya la gente está comenzando a entender que Gascue requiere de otra escala, de otra densidad, de otro acercamiento al espacio público. Ya no es aprovechar al máximo los metros cuadrados que tú puedas sacarle, sino crear una arquitectura con una condición humana y una condición sostenible que la haga atractiva y que tú puedas cobrar un sobreprecio por esa calidad, precisamente como un componente para la venta, ¿no? Entonces, esa inteligencia inmobiliaria tenemos que desarrollarla en el país. Yo creo que aquí en el programa que tienen incluso como patrocinadora Capcana, claro, podemos preguntarnos de nuestro país, ¿cuáles son esas ciudades donde existe una planificación urbanística, donde existe una mejor mirada hacia lo que es esa planificación? Y si en nuestros polos de desarrollo y de crecimiento, como es el polo del este, existe una seguridad de que se va a respetar el urbanismo.
Bueno, eso está de la mano generalmente de los inversionistas privados. Yo no estoy seguro, confieso mi ignorancia, yo no sé si el Estado ya tiene alguna normativa que dirija las acciones y las inversiones privadas hacia ese uso, ¿no? Pero yo sí estoy seguro, por ejemplo, acabo de leer hoy mismo que el Grupo Punta Cana acaba de hacer una inversión, un negocio gigantesco con una empresa suplidora de paneles y de baterías de energía solar para poder alimentar sus necesidades de energía de su proyecto, ¿no? Entonces, ahí hay un caso de una empresa privada que, de nuevo, pido disculpas por la propaganda, ¿no? Pero, cóntrale, si son ejemplos positivos, yo creo que tenemos que decirlo, ¿no? O sea que yo creo que poco a poco se van dando ya, como te digo, se dan cuenta de que si no es así, el negocio no funciona o no va a funcionar dentro de poco tiempo. Tú tienes que tener la capacidad de resolver con la menor cantidad de recursos posible. Muy bien, con el paso del tiempo aquí vienen muchos mitos y vienen muchas teorías que en el tiempo por los expertos y por planes de comunicación de campañas que se dan, se han puesto en la vida pública y ya se dan como un hecho. Y una de ellas es que todo lo sostenible es caro y que todo lo sostenible va a un blanco de público X, que lo sostenible no es para las clases más bajas, que todo eso es para los pobres. ¿Es cierto esto? No, imposible. Ay, imposible, todo lo contrario. Ajá. Si es así, no es sostenible. Muy bien. La idea no es comprar cosas caras para producir barato. La idea es partir desde el inicio en una inversión sabia. Entonces, sí, bueno, a lo mejor puede ser que algo te cueste caro en un inicio, ¿no? Pero si tú en los 3, 4, 5 años, en el panorama, en la perspectiva del corto plazo, tú no lo haces rentable, entonces no estás haciendo el trabajo correcto, ¿te fijas? Yo creo que hace falta un cambio de paradigma. Que ya yo creo que poco a poco estamos creando como una especie de grupito de mercenarios que nos estamos poco a poco asociando. Tú ves, ya yo conozco a Mónica, ya yo lo conozco a ustedes, ya somos poco a poco vamos construyendo un grupo de militantes, sí, que vamos a trabajar así porque vamos a trabajar así, punto, ¿entiendes? ¿Y las universidades en nuestro país están ya formando futuros arquitectos con visión de materiales sostenibles? Me consta que sí, pero todavía hay arquitectos jóvenes que están todavía en la academia, ¿no? Que están aprendiendo rudimentos básicos que no están muy vinculados a que sea sostenible o no. O sea, tú tienes que aprender a dibujar lo que sea, caro, barato, chiquito, grande, sostenible o no. Tú tienes que aprender a calcular las estructuras de lo que sea, ¿no? Pero definitivamente, a medida que van alcanzando ya los niveles superiores de los estudios profesionales, ahí entra el tema de la sostenibilidad fundamentalmente, que yo sepa, en 3 o 4 facultades que son claves en el país, ¿no? Que no las voy a mencionar en este caso. Yo vengo de la UNFU y me consta que en la UNFU es una de ellas, pero hay otras que están también trabajando en ese sentido, ¿no? ¿Debe haber algún incentivo estatal para fomentar aún más la sostenibilidad? Tiene que haber tienen que ser de 2 vías. Primero, el Estado tiene que hacer proyectos que ejemplifiquen ese tema, ¿no? Que puedan servir como ejemplo de lo que se puede hacer y lo que se debe hacer. Y segundo, tiene que estimular a la iniciativa privada de alguna forma a hacerlo. Siempre el Estado tiene que trabajar con un estímulo
para la empresa privada, porque si tú no le das algún estímulo a los dueños de casa de la zona colonial, ya sea bajándole los impuestos, ya sea ofreciéndoles algunas asesorías de diseño preliminar, ya sea asignándoles un restaurador que cubra parte de los gastos del proyecto de restauración, o sea, algún tipo de soporte. No, y debe llegar un momento en donde óyeme, nada de eso te es factible. ¿Por qué el Estado? Pues entonces vamos a tomar esa propiedad, te la tasamos, te pagamos y se la entregamos a otra persona que sí la quiera poner a producir. Porque la ciudad colonial no puede ser un lugar abandonado. Otra cosa, ¿por qué el Estado tiene bono vivienda? Y le da bono vivienda de vivienda nueva a muchísima gente y no le da bono vivienda a la gente en la zona colonial. ¿O son los menos? ¿Por qué? ¿Entiendes? O sea, siempre el Estado tiene que actuar como un ente estimulador del desarrollo de proyectos. Esa es una de las labores de un Estado. Y combinar esa zonificación de viviendas con el crecimiento demográfico, porque es que las zonas se van poniendo viejas. Entonces, según tú te acercas a Ciudad Colonial, pues se va avejentando la población, y los jóvenes quieren vivir en las zonas más nuevas. Claro, pero fíjate que a mí me ha dado mucha alegría saber que mis hijos y mis nietos ya y muchos muchachos jóvenes están bajando a la zona. Claro. Y se llenan de noche los clubes. Sí. Y hay sitios para ir a tocar, y hay sitios para ir a comer y a cenar y a ver la paloma. Y, o sea, ya la zona colonial se ha convertido, ha dado el brinco de ser un centro histórico para los post-guerra civil de 65. Sí. Gracias. Totalmente. A ser un centro histórico para los post-año 2000. Sí, totalmente. ¿Entiendes? Yo creo que eso tenemos que, primero, estar conscientes y segundo, apoyarlo. Yo sería feliz viviendo en la zona colonial. Yo también. Bueno, yo creo que este tema... De repente es una zona donde usted va a tener que organizar, porque tiene que adaptarte al tránsito y cuáles son las horas pico y demás, como en cualquier otra parte de la ciudad. Uno de los argumentos de batalla de nuestra participación en la primera etapa del proyecto del programa, ¿no?, de rescate de la zona colonial a través del MITUR fue el eslogan de que tienes que hacer que la zona colonial sea un lugar privilegiado. Está bien que estemos en una democracia y que todos los espacios valen lo mismo, olvídate, es verdad, pero es que la zona tiene una cantidad de propiedades, atractivos, de elementos que no tiene el resto del país. Entonces ¿Y no será que se le fue la mano? Porque mire, le voy a hacer un ejemplo rápido. ¿A quién tú dices? En eso de privilegiar un poco la zona colonial. Es que no llegó a ser así. Porque tú vas a la zona colonial y tú ves un letrero que dice se vende. Y tú llamas. Y el precio que te dan, tú brincas. Bueno, claro. Te salta de la oreja. Tú dices, claro. wow. Sí, pero que se está cayendo. Es una casa de madera se está cayendo. Y te dice, sí, pero es en la zona. Sí, pero si tú tuvieras un parqueo seguro a menos de 100 metros de tu casa, si tú tuvieras un cuerpo policial seguro que no va a permitir o que va a castigar la delincuencia, si tú supieras que nunca se te va a ir la luz, si tú supieras que nunca te va a faltar el agua, si tú supieras que las calles van a estar y los árboles van a estar bien podados, no maltratados ni vejados de la forma en la cual se haga, tú pagas ese extra. Tú lo pagas ese extra. O sea que todo es un paquete que viene diseñado no solamente desde la arquitectura, es la experiencia humana de estar en un lugar. ¿Tú entiendes? Entonces, porque vamos a tener que hacer como la película aquella. ¿Cuál? Varias partes. Sí. El Padrino 1, el Padrino 2. Que por cierto, el Padrino 2, ¿cuánto es? 50 años que está cumpliendo. 50 años, sí. 50 años está celebrando la película El Padrino 2, que fue grabada, gran parte de ella aquí en la República Dominicana. 1974. Tenemos que traer a Don Cookie Moré varias veces por aquí para que hablemos. Creo que el tema es demasiado amplio y interesante y me encantaría tenerte nuevamente. Gracias. Incluso quizás abrir debate con otras áreas de la construcción urbana. Ojalá. Muchísimas gracias por tu tiempo. Es un privilegio
es un banquete, señores, Sí. y dentro de poco entonces vamos con nuestro segundo invitado para hablar de moda sostenible. Así es, vamos a un pequeño break comercial y cuando regresemos seguimos con más de este almuerzo de negocios. Luego de los comerciales, seguimos con más almuerzo de negocios. Cada vez que pedía dinero nunca me lo daban a tiempo. Es como si tuviera un